para fines determinados. Mejorar la resistencia mecánica, mejorar la maquinabilidad, mejorar la capacidad de trabajado en frío o en caliente. Lo vamos a ir viendo en las siguientes filminas, cuáles son los objetivos de cada acero y para qué se utiliza. Aquí pueden ver fines determinados que los elementos químicos afectan las propiedades del acero de diferentes formas. Por ejemplo, en las propiedades mecánicas afectan la dureza, la resistencia, el límite de elasticidad, el alargamiento, la rotura, la reducción de área. Todas son propiedades mecánicas, son los objetivos que se miden para aquí determinar la capacidad del acero a un trabajo determinado. Los químicos afectan el acero. Como pueden ver, a la izquierda están los elementos químicos que se le adicionan al acero. Muchos de ellos son deseados y algunos son impurezas. En el esquema se ve con la intensidad de las flechas el efecto positivo o negativo que tiene cada elemento químico en alguna propiedad mecánica del acero. Como pueden ver, finalmente, lo que vamos a ver es diferenciar en la denominación del mercado los aceros largos de los aceros planos. Si bien se parte siempre de un acero líquido, de un horno eléctrico. Víctor, hagamos una pequeña pausa que de nuevo se duplicó el audio. Vamos a volver a la filmina anterior, donde estaban con el efecto de los elementos químicos y las propiedades del acero, y bien, retomamos desde ahí ahora cuando te avise. Perfecto. Te invito a continuar desde esta placa, si querés, y minimizame ahí la ventana de Teams, así no molesta el visual de la gente, y continuamos. Dale, Víctor. Perdón la interrupción. Bueno, muchas gracias. Disculpen los contratiempos técnicos. Esperemos que si hay próximas que los podamos pulir. Bueno, continuando con esto, les comentaba que los elementos químicos, diferentes elementos químicos que se le agregan, adicionan al acero, tienen acción sobre propiedades mecánicas del acero, y en este esquema que ustedes pueden ver con las flechitas se ve la intensidad con que actúa cada elemento químico en alguna propiedad mecánica, y alguna puede llegar a ser contrapuesta a la otra. En cuanto, por ejemplo, si yo quiero un acero que sea de fácil maquinabilidad, entonces se le agregan elementos azufre y fósforo que, como pueden ver acá abajo, mejoran la maquinabilidad, pero decrecen la capacidad de trabajado en caliente. Por lo tanto, lo que es bueno para una función es malo para la otra, y por ello es que conviene elegir el acero en función del uso final que se le va a dar al material para la pieza final que se va a utilizar. Finalmente, lo que quiero aclararles es un poco las diferencias si bien hablamos siempre de aceros, y en estos casos aceros para la industria, hay diferenciación de aceros planos y aceros largos. Los aceros denominados planos son los que se utilizan para laminar chapas en bobinas, en placas, y con los cuales se pueden hacer tubos, mientras que los denominados aceros largos se los cuela en palanquillas. Esas palanquillas se laminan y generalmente van a barras laminadas, a perfiles, a alambrón, planchuelas, toda esta otra línea de productos que se denomina aceros largos. Esto, digamos, lo traigo a colación porque muchas veces existe una equivocación en el mercado y se mezclan los
tipos de aceros y los mercados. Terminado esto, vamos a, si hay alguna pregunta que tengan interés en algún tema que no haya quedado claro, y lo explicamos nuevamente. Bueno, Víctor, gracias por la primera parte, muy claro. Hagamos lo siguiente, como hay cierto delay con YouTube, vamos a ir avanzando para continuar con la segunda etapa. Si surgen preguntas, yo te interrumpo, te aviso, así las sumamos o las dejamos para una segunda etapa. ¿Ok? Pero avancemos. Claro, la diferenciación y la explicación ahí de los tipos de acero y la diferencia entre los aceros largos y planos como introducción. Perfecto. Avanzamos entonces. Gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de los procesos de obtención de los aceros, de fabricación del acero, en este caso que vamos a ver del acero en particular, que es el que produce Asindar, arranca del mineral de hierro, que por un proceso de reducción directa se llega a lo que se denomina hierro esponja. Este proceso de reducción directa es que toma el mineral de hierro de la naturaleza y por un proceso químico, con un gas reductor, a partir de fabricar un gas reductor que se hace a partir del gas natural. Ese gas reductor es ávido del oxígeno que tiene el óxido de hierro, que es el mineral de hierro, va extrayéndole el oxígeno y termina formando lo que se denomina el hierro esponja, que es la materia prima principal que se utiliza para hacer los aceros largos que se hacen en Asindar. ¿Por qué se denomina hierro esponja? Bueno, al producto final porque se le retiró el oxígeno que estaba combinado con el hierro al mineral. Este es un proceso que se hace todo en estado sólido, un proceso a temperatura, y que tiene una serie de ventajas en el acero final que se las voy a comentar más adelante. Por ejemplo, acá hay uno nombrado que aporta, al no tener residuales, origina mejores características mecánicas en el acero final. Cuando utilizas toda chatarra, la chatarra tiene muchas impurezas que afectan algunas características del producto final. Por ello es que en Asindar tenemos la ventaja de tener una gran proporción de hierro esponja y una menor proporción de chatarra, logrando aceros de mejor calidad. Seguidamente vamos a ver el proceso del horno eléctrico. Aquí es donde se va a fundir el hierro esponja y la chatarra, y donde vamos a formar ya el acero líquido. Este proceso tiene un tiempo de generación donde se funde primero la chatarra, se hace un baño líquido, después se comienza a incorporar en forma continua el hierro esponja hasta lograr el volumen de acero, de completar la capacidad del horno eléctrico, y una vez que está en tiempo, la temperatura y el tiempo para sangrar, se vierte el acero en una cuchara, que es un gran balde de 100 toneladas de acero líquido, que es el producto donde después se lo va a tratar para producir el acero final. Aquí la ventaja que se tiene con estos hornos eléctricos es que el proceso de fusión es rápido, es controlado, y cuando se sangra el acero tiene un sistema de desplazamiento que impide
el arrastre de la escoria que puede estar en el acero, fundido, que pase a la cuchara, con lo cual se mejoran todas las características del acero final después del colado. Siguiendo con el flujo de proceso, pasamos al horno de cuchara, donde aquí es donde se ajusta la composición química del acero, se le agregan las ferroaleaciones, se desoxida el acero, se lo trata para minimizar las microinclusiones que pueda tener, mejorar la limpieza, y se lo deja en las mejores condiciones para ir a la máquina de colada continua. Seguidamente vamos a tener el proceso de colada continua. En esta etapa ya tenemos la cuchara con el acero tratado a temperatura, en ajuste de composición química, y es donde se va a pasar a transformarlo en palanquillas sólidas. La palanquilla es una barra de sección cuadrada, que en el caso de las que se producen en Hacienda son de 120 y 160 milímetros de lado, y se las corta a longitud según el horno de laminación donde se los va a laminar. En la colada continua se tienen también equipos que protegen al acero de la reoxidación, porque el acero a alta temperatura es muy ávido de oxígeno y tiende a reoxidarse, entonces hay elementos refractarios que impiden el contacto con el aire y producen un producto final de óptima calidad. Continuando con el esquema, tenemos entonces la laminación. En Asindar hay 5 trenes laminadores, de los cuales aquí es donde se transforma la palanquilla que es una barra de acero de sección cuadrada, como le dije, de 160 o 120 milímetros, se la calienta en un horno a temperatura de laminación, que está en el horno de los 1200 grados, y haciéndolo pasar a través de rolos laminadores, se va reduciendo la sección y aumenta el largo, y va tomando la forma del producto final que se desea. Estos trenes laminadores tienen en general más de 20 pasadas, en las cuales se va reduciendo la sección y se va llegando a la forma final del producto, tanto sea en barras como en alambrón. El alambrón, digamos, es como un rollo continuo del acero, donde se tiene para otros usos específicos. En el tren laminador entonces consta con un horno de calentamiento, las cajas laminadoras que son el desbaste, el intermedio y el terminador. En el terminador es donde se logra la dimensión final y las tolerancias finales, y después un sistema de enfriamiento final para adecuarlo a algunas propiedades mecánicas del producto final. Y avanzando con esto, después de la laminación, para el caso de las barras, tenemos instalaciones se le hace la inspección y el acondicionado, donde se verifican las características superficiales y calidad superficial e interna para asegurar la calidad del producto en el uso final. Estos sistemas, estos equipos, hacen un control 100% de las barras y verifican y separan todo el material que no esté dentro de los parámetros establecidos. Por último, como proceso final que se realiza a las barras laminadas, es la trefilación, donde ya es un proceso de deformación en frío para mejorar propiedades mecánicas y la terminación superficial del producto. Con todo esto, se logran líneas de productos en Asindar según los diferentes laminadores,
se ven el tipo de producto final que se obtienen. Barras para la construcción, alambrones que se usan para perfilación para alambres, el tren 3 que se utiliza para producir también alambrones y barras para la industria, algunas barras para la construcción especiales, los trenes de perfiles que hacen ángulos, planchuelas y perfiles especiales, y un tren de perfiles chicos. Este es todo el esquema de producción de aceros largos que se hacen en Asigner. A los mercados en los que se llega son a la construcción, la industria, alambres y perfiles que permiten ir a los distintos mercados, tanto para la construcción civil, la industria, el agro, y cada uno de estos productos pueden utilizarse directamente como salen de fábrica, o en otros casos llevan transformaciones adicionales para llegar al producto final. Creo que la mayoría conoce los productos estos, pero si tienen alguna duda me lo preguntan. Víctor, gracias por esta parte. Ahí había una pregunta que había quedado pendiente, que preguntaban qué elementos o variantes, de cuando hablabas de la conformación del acero, favorecen la soldabilidad de los mismos. Bueno, para la soldabilidad, siempre la limitación es el carbono, o sea, cuando se va incrementando el porcentaje de carbono en el acero, las condiciones de soldabilidad son más complejas, por lo tanto ese es el principal elemento. Y después lo que favorecen es, por ejemplo, el manganeso, que actúa como desoxidante, y eso ayuda a mejorar las condiciones de la soldadura en el caso de que no haya una muy buena protección. Bien, otra duda que había surgido era qué dimensiones tienen las palanquillas que se producen en ArcelorMittal Asigner. Bueno, las dimensiones de la palanquilla de colada continua son de 120 por 120 milímetros de lado, y la longitud puede ir de 9 hasta 12 metros 70, y para el caso hay otra sección de 160 por 160 que también se llegan a hacer hasta 12 metros 35 de largo. Esas palanquillas pesan, las de 120 por 120 normalmente están en el orden de los 1.000 kilos, 1.500 kilos cada una, y las de 160 por 160 de 2.500 kilos. Bien, gracias, Víctor. Acá Maximiliano Dobler nos pregunta por qué motivo se cambió la forma de hierro de enervado, que antes eran más redondas, y no así estas últimas tandas. Maximiliano claramente se refiere a lo que nosotros llamamos desde hace unos años el núcleo trébol, con lo cual te invito a que le respondas a Maximiliano esta duda. Bueno, el diseño del DN se adecuó para mejorarlo en cuanto a... En el mercado normalmente cada vez más entran a trabajar las máquinas de doblado de barras, y esta forma favorece al doblado en múltiples direcciones, porque el DN anterior con las dos aletas longitudinales te permite doblarlo en un sentido, pero en el sentido de las aletas no repite las magnitudes del doblado. Entonces, este diseño hace de que se pueda conformar perfectamente, repetir las formas a todas las formas que programas. Está perfecto, está clarísimo. Está claro entonces que responde un poco a la necesidad de poder adaptar el hierro de distintas formas, sobre todo con el incremento del uso del cortado y doblado. Una duda que también alguien había
transmitido era qué se hace con el material que no pasa la inspección visual, digamos, cuál es el proceso, vuelve otro proceso, cómo sigue en ese sentido el material que no pasa una palanquilla que no pasa una inspección visual. Un producto que no pase la inspección tiene dos caminos. O se puede recuperar si está dentro de los niveles de recuperación del defecto, y si no, se descarta. Se recicla, se vuelve a chatarra. Está perfecto, buenísimo. Bueno, si te parece, avanzamos, que entiendo que vamos a ver más detalles ahora de los tipos de productos, de las conformaciones y más adelante de la utilización para cada uno de los mercados más en profundidad, más allá de lo que mostraste en este último árbol. Perfecto, avanzamos entonces, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo específicamente, dejamos de lado la parte de construcción civil y vamos a concentrarnos en los aceros para la industria que por allí son más específicos. ¿Y qué característica tiene? Se lo denomina barras SBQ porque son especiales o de una calidad superior. Esto es porque hay que garantizar tanto composición química como otros parámetros de calidad superficial y calidad interna. Estas barras se usan generalmente en parte de componentes móviles y son de mayores exigencias que otros productos de hierro largo que no requieren estas características. Por ejemplo, las necesidades de un hierro para producir un componente mecánico para un automóvil, un tractor, requiere de mucho más parámetros de estabilidad que para construir una reja soldada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tecnología que se dispone para hacer estos productos de construcción mecánica o SBQ de calidad? En el caso de Acinda partimos desde la reducción directa, donde sabemos que el uso del hierro esponja da menor nivel de residuales, que los residuales vienen fundamentalmente en la chatarra. Entonces, esta característica ya nos da una mejora en la calidad del producto final. En el horno eléctrico donde se funde, ahí tenemos la ventaja que con el sistema de sangrado excéntrico que tienen los hornos, se disminuye la contaminación de la escoria de fusión al acero y por lo tanto se puede obtener una mayor desulfuración, una mejor limpieza del acero. En cuanto al horno de cuchara, que es el proceso donde se ajusta finalmente la composición química y el ajuste de temperatura y la limpieza inclusionaria, ahí nos permite tener un rango de análisis mucho más ajustado, modificar las inclusiones, tener una homogeneidad a lo largo de toda la colada y también obtener menores niveles de azufre en el caso de aceros para forja. Tanto a la colada continua, bueno, la ventaja que tenemos es cuanto mayor sección de colado tenemos, hay después una mayor compactación final de producto y tiene mejores características el producto final para el uso final. Tiene el sistema de control de nivel que se tiene, también mejora la calidad superficial, y todo el sistema de protecciones que se tiene en la colada continua durante el colado del acero hace de que el acero no se reoxide, como les dije, y tenga menor nivel inclusionario, y eso tenga un producto final de mejor calidad que va a contribuir a una mayor duración en la pieza final. En cuanto al laminador, tenemos un laminador específico para laminar las palanquillas a barras, diseñado para hacer los productos de SBQ con la mejor calidad. Esto es partiendo de que desde el horno mismo, que tiene un sistema de calentamiento homogéneo que calienta la palanquilla en todas las caras, entonces eso permite una mejor homogenización de temperatura que va a contribuir después a una mejor calidad del producto final. En cuanto a
las distintas pasadas de laminación, tiene todo un sistema de pasadas horizontales y verticales que evitan lo que antiguamente en los antiguos trenes, donde había una torsión entre pasada y pasada, de producir efectos superficiales. Este tren, al no tener que rotar la barra entre paso y paso, minimiza los defectos superficiales y, consecuentemente, un producto de mejor calidad superficial. Los bloques terminadores que se tienen de alta precisión también permiten obtener buenas tolerancias dimensionales en las barras laminadas, que minimiza después las mermas por mecanizado que tienen que hacer respecto de otros productos del mercado donde tienen tolerancias mucho mayores. Espero que este panorama les haya aclarado, y acá, por ejemplo, en esta imagen se ven los usos de los aceros para industria automotriz, maquinaria agrícola, acoplados y remolques, en la industria petrolera, para extracción de petróleo y para conducción de petróleo, en algunos elementos de línea blanca y en la minería. De la línea de productos para la industria producidos en Acindar, tenemos las barras laminadas, tanto redondas como hexagonales y de sección cuadrada, las barras trefiladas, las planchuelas que se usan después en los paquetes de elásticos, las palanquillas de colada continua, que también es un producto que después puede sufrir transformaciones en cuanto a forjados y a laminados, y los alambrones. Dentro de los grados de aceros que se proveen a la industria, tenemos dividido en gamas de aceros al carbono, que la denominación más conocida en el mercado son, según SAE, según normas SAE, que son los 1010, 1020, 1035, 1040, 1045. Después está la gama de corte libre, que son las de fácil mecanizado, denominados comúnmente en el mercado 1212, 1215 y 12L14. Los aceros de estampado en frío, que se utilizan para hacer bulonería. Esto tenemos desde los de más bajo carbono hasta los aliados, que permiten hacer bulones de alta resistencia. Dentro de los aceros de baja aleación, generalmente son las calidades que se usan mucho en componentes de máquinas y para las piezas especiales donde van a tratamientos térmicos, donde aumentan o mejoran las características del producto final. Tenemos toda la gama de 4140, 51, la gama del 8620, y después otros aceros que son según norma DIN, que también son usos equivalentes. En cuanto a los alambrones para trefilación, están toda la gama desde bajo, medio y alto carbono, y los aceros para soldadura. Dentro de las gamas de productos que se producen para el mercado de industria, tenemos las barras laminadas que se producen desde 15.9 hasta 101.6, o sea, hasta 4 pulgadas. En redondos, en laminados, podríamos llegar a producir hasta 76.2, desde 19.1, barras laminadas aptoforja, las barras de corte libre, las barras laminadas para resorte, barras para varillas de bombeo de petróleo, la gama de barras trefiladas también hacemos en redonda y en hexagonal, y la línea de planchuelas que se usan para fabricación de paquetes de elásticos, para suspensión de acoplados, remolques y camionetas, las planchuelas industriales que se usan para cadenas de transporte, para cuchillas de desmalezadoras y para otros usos de herramientas manuales. Toda esta gama está disponible para el mercado de industria. En cuanto a los alambrones, también atendemos los productos que son bajo carbono, medio y alto carbono, los alambrones para electrodos, para cordones pretensados,
para trefilado de barras, para corte libre y para estampado en frío y para resortes. Muy bien, hasta acá está el panorama de toda la línea de productos de industria que se producen desde Acindar y están disponibles en el mercado. Está muy bueno, Víctor, gracias. Está bueno ver toda la variedad de distintos productos que hay, los usos, las planchuelas para camiones, las barras para las transmisiones de los vehículos y demás. Alguna pregunta que nos han hecho. Pablo Barbieri nos consulta por la diferencia de pesos en las barras de planchuelas y ángulos. ¿Eso a qué se debe? ¿Temas de características de los aceros? ¿Podrías contarnos o ampliar un poco de por qué hay diferencias en los pesos por barras en planchuelas y ángulos? Las diferencias, normalmente en la laminación en caliente hay variaciones de esfuerzos que pueden hacer modificar el peso final de la barra. De cualquier manera, el producto que se controla para producirlo dentro de las especificaciones establecidas por el producto. O sea, lo que Acindar entrega al mercado está dentro de las normas, de las tolerancias de norma. Pero es un proceso, hay que considerar que es un proceso de alta temperatura, de muy alta temperatura y de grandes esfuerzos mecánicos, con lo cual es tecnológico que haya variaciones de dimensiones en el producto laminado. No ocurre así en el producto trefilado, donde uno logra mejores tolerancias porque se trabaja todo en frío y el proceso permite garantizar menores tolerancias dimensionales y por lo tanto una homogeneidad en el peso. No sé si eso aclararía la pregunta. Sí, entendemos que sí. Asimismo entiendo que a diferencia de lo que son las barras para construcción, digamos, la variación de tipologías, de medidas, diámetros y demás hace que también se trabaje, o el mismo horno trabaje con un montón de variantes y no de una forma tan lineal como en las barras, digamos, ¿no? Por así decirlo, unas barras de construcción. Tal cual, tal cual. Hay que considerar también que en las barras para industria, hay alguna gama de productos en los cuales se proveen al mercado con una tolerancia más restringida que donde se requieren para usos especiales que después vamos a ver más adelante. Bueno, excelente. Continuamos. Ahí agradeció Pablo Barbieri, le agradecemos a él por la pregunta. Podemos continuar entonces con la exposición y seguimos respondiendo algo más preguntas si aparecen. Bueno, gracias. Seguimos. Entonces, ahora vamos a ir a las aplicaciones, ejemplos de aplicaciones finales de los productos SBQ. Los usos, como les dije, pueden ir a mecanizado, a conformación. La conformación puede ser en frío y en caliente. Y la trefilación, que es una especie también es una conformación en frío, pero con variación de sección. En el caso del mecanizado, la pieza final se obtiene, como se dice acá, por arranque de viruta. Yo parto de una barra y le voy dando la forma de la pieza sacando material. Por lo tanto, va a tener que requerir el material unas condiciones determinadas que me permitan hacerla con alta productividad, alta velocidad, con mínimo desgaste de herramienta. En el caso de la conformación, en la forja en caliente, vamos a producir piezas que van para la industria automotriz, para la minería, para herramientas de mano, para el petróleo, y les voy a mostrar, por ejemplo, para aquellos que no conocen cómo es el tema del forjado en un pequeño video. Aquí pueden ver, este es un cargador donde una barra ha sido cortada en trocitos. Ese trocito va a tener prácticamente el peso de la pieza final.
ese trozo de barra pasa por un horno de inducción o un horno de atmósfera gaseosa, se calienta a la temperatura de forjado y por golpe se lo va conformando a la pieza, al bruto de forjado. En este caso, generalmente en el forjado en caliente no se obtienen piezas terminadas finales porque después va a un proceso de mecanizado final para las zonas donde tenga que ajustarse las tolerancias dimensionales. Acá volvemos también al proceso de que, como decíamos antes en la laminación, el mantener las dimensiones de la pieza en caliente es mucho más difícil que hacerlo en frío y por lo tanto este proceso puede requerir un proceso de mecanizado posterior. En el caso de conformación, saliendo ya de la forja y pasando a la conformación mecánica en caliente, por ejemplo, es el caso de fabricación de resortes que van para los a locomotoras, vagones, para vehículos, camionetas. Aquí se ve cómo la barra calentada se la conforma en un eje, acompañado de un desplazamiento, forma el resorte final. En este caso van a ver que se aprovecha el calor residual del horno para llevarle al tratamiento térmico. Aquí el resorte a la temperatura de conformación se lo templa y ya se obtiene el producto final. Esto se usa generalmente para, ya le dije, como para suspensión de vagones de ferrocarril, locomotoras o pickups. En el caso de la conformación también de resorte se puede hacer en frío y en este caso van a ver que el proceso es mucho más simple, pero requiere acá la preparación previa de la materia prima del alambrón que requiere un tratamiento térmico previo. Aquí pueden ver que la productividad es mucho mayor, si bien el tamaño de la pieza son mucho menores, pero la productividad llega a ser mucho mayor y además se está alimentándose de pollo. Yendo a otra de las etapas de conformación, es la de forja en frío. Aquí vimos anteriormente la forja en caliente, donde el material se lo calentaba para deformarlo. Acá, el material en forja en frío, van a ver que el material se lo trató, se le hace Perdón, Víctor, cuando estén pasando los videos, silencia el icono del video, así te escuchamos bien, que se entrecorta un poco el audio. Ahí abajo a la izquierda, cuando está reproduciendo el video. Perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se entrecortaba, bien. Ahí está perfecto. Lo que les decía es, en el forjado en frío, los cortes tienen que ser mucho más precisos, porque después va una matriz donde no hay posibilidad de que escape el material como lo es en caliente. El material se lo trata primero térmicamente para que esté en la menor resistencia mecánica y después se lo recubre con un portalubricante o que resiste las presiones de conformación en frío, y van a ver que acá se llegan a obtener piezas
con las tolerancias finales, donde ya no requiere un tipo de mecanizado posterior. Bien. En el caso, por último, en el caso de trefilación, tenemos dos posibilidades: trefilar barras y trefilar alambres. Para el caso de barras, van a ver proceso de parte también alambrón. En el caso acá, previo al trefilado, hay que tratar la superficie, sacarle el laminillo, porque el laminillo es muy abrasivo. El alambrón se lo pasa por una serie de rodillos que lo van dando la temperatura de laminación en caliente, y se lo pasa a través de una trefila y reduce la sección, aumenta el largo y mejora las características superficiales y la resistencia mecánica. Entonces hay una serie de rodillos pasadores finales que se aseguran de la barra. Estas barras perfiladas van al uso para mecanizado y para los equipos nuevos de cargadores automáticos requieren, es importante la rectitud de las mismas. Finalmente, vamos a ver el tema de cómo se producen los alambres. Los alambres también, el alambrón. En este caso, el tratamiento de sacarle el laminillo que tiene el óxido de laminación se lo produce acá a través de una serie de quiebres, cual llega a los pasos perforadores, va reduciendo la sección, que aumenta el largo, hasta llegar al final. Acá, si llegan con los productos del Sindar, si llegan a reducciones mayores al 90% en frío de la sección. Un alambrón yo lo puedo deformar en frío hasta cierto diámetro. A partir de ahí, si quiero seguirlo deformando, lo tengo que calentar nuevamente, hacer un recocido para seguir haciendo un alambre más fino. Pero lo importante es que en el caso de Sindar se llegan a reducciones por las características de deformabilidad del acero, reducciones muy importantes que no se alcanzan con otros productos del mercado. Bien. Víctor, perdóname, volvamos para atrás y repitamos por favor la trefilación de barras, que ahí nos está diciendo Adrián Alejandro que nos escuchó también esa parte. Si puedes repetir esa parte de trefilación de barras, por favor. Perfecto, vuelvo. Bueno, como les decía, acá parte de un alambrón, generalmente son secciones mayores que los que se hacen alambres para trefilar barras. El alambrón ya acá tuvo un tratamiento de sacarle el laminillo superficial, que es el óxido que se forma en la laminación en caliente, se lo pasa a través de rolos enderezadores y le van matando, eliminando la curvatura que se produjo en caliente. Después que pasa por la trefila que se ve a la izquierda, acá hay una trefila que es como un cono de metal duro, y al tirarlo, este efecto de las carros con mordaza, van tirando alternativamente la barra, haciéndola deslizar y pasar a través de la trefila, generando ahí una reducción de diámetro
una mejora en la superficie, en la rugosidad superficial, y un aumento de la resistencia mecánica. Finalmente hay una etapa de rodillos enderezadores para asegurar que la barra tiene las características de la especificación. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto, se escuchó bárbaro. Sigamos, y ya hay algunas preguntas que han caído, pero sigamos hasta terminar esta etapa y vamos a las preguntas. Perfecto. Bueno, en cuanto a las aplicaciones finales de los productos, como ejemplos, vamos a ver las aplicaciones finales, los aceros al carbono, los de corte libre, los aliados para forja, los aceros para resorte, para herramientas de mano y acero para bolas de molino, todos producidos en Asigna. Acá, por ejemplo, en las barras carbono, en los productos de carbono, las aplicaciones finales son el alambrón para producir barras trefiladas o alambres. Las barras laminadas siempre se pueden fabricar barras trefiladas o para forjado en caliente. Las barras trefiladas generalmente van a ejes, piezas mecanizadas, vástagos de amortiguadores de vehículos, cilindros hidráulicos. Y por último las palanquillas de colada continua, que son las que se utilizan o para el forjado o para laminado de otros productos específicos que no los producimos en Asigna, ¿sí? Aquí ven ejes de un aparato electrodoméstico, ejes para distintos ejes para piezas de máquina, están las bridas, que estas se usan a partir del forjado. Así que estos son ejemplos de aplicación y estos son los grados de aceros más comunes que se proveen al mercado. En cuanto a las de barras de corte libre, bueno, como ya les expliqué antes, el proceso de fabricación de la pieza es todo por mecanizado, se hace parte, por ejemplo, si esta es una pieza que lleva una cabeza hexagonal, se parte una barra hexagonal y se le retira todo el resto del material para llegar a la pieza final. En este caso, los grados de aceros que producimos normalmente son los listados acá, y la característica de este material es que tiene que no entorpecer el trabajo en la máquina, o sea que la viruta se tiene que cortar fácilmente para que no se enrosque en el eje, la duración de la herramienta de corte tiene que ser la mayor posible y la velocidad de corte la mayor posible para tener mayor productividad. En el caso de los aceros aliados para forja, producimos las gamas de acero para bonificado y para cementación. En la gama de cementación está el 8620 y 5115, que se utilizan fundamentalmente para todo lo que son engranajes de transmisión y para pernos de pistón. Y la gama de aceros para bonificado son los 4140 o 5140, que se usan para ejes forjados, algunos espárragos especiales de alta resistencia y bulones de alta resistencia. En el caso de los aceros para resorte, como les comenté, fabricamos en sección en redondos y en planchuelas. Los redondos son para resortes generalmente de automóviles y algunas pick-up, y las planchuelas van para suspensión de acoplados remolques y camiones y camionetas. Los dos aceros más típicos que se usan son el 5160 y el 9254. Estos dos aceros prácticamente cubren todas las necesidades del mercado de suspensión. En cuanto a los aceros para herramientas de mano, tenemos los aceros con cromo y vanadio, aceros microaliados al boro y aceros de alto carbono, que se usan para todo lo que es la serie de herramientas de mano, de palas, de llaves para cambios de ruedas y toda la línea de llaves de boca y de tubo que se fabrican localmente. Por último, los aceros que hacemos también de barras para bolas de molino. Este es un producto que ahora Sindar
lo ha desarrollado fuertemente porque tiene una planta asociado con una empresa, tiene una fabricación de bolas de molinos que se venden a la industria minera nacional, y aquí un fuerte desarrollo para conseguir tener un material de óptimas condiciones, porque tiene que tener mucha resistencia al desgaste y mucha resistencia a la rotura por golpe, puesto que dentro del molino están golpeándose permanentemente las bolas entre sí con el mineral que tienen que desgranar. Muy bien, hasta aquí fue como es toda la explicación de las líneas especiales de producto para industria y los usos finales. Si hay alguna pregunta. Sí, está buenísimo, Víctor, te agradecemos. Hay una serie de preguntas. Gustavo Gutiérrez pregunta respecto al tema anterior: ¿puede ser que las planchuelas y ángulos puedan venir un poco más largas de su medida estándar de 6 metros y ahí variar su peso teórico? ¿Puede haber una variación en los largos estándar de 6 metros de planchuelas y ángulos? Sí, yo creo que el tema viene apuntado por el tema de, en un paquete, si hay una variación del largo, pueda afectar el largo teórico, el peso teórico de la barra. Pero eso puede influir también, pero en realidad el producto que se entrega al mercado está siempre dentro de las especificaciones en cuanto a peso por metro y a longitud del paquete. Bien, ahí te leo otra de las preguntas que llegaron. Preguntaban de qué depende que se haga un decapado químico o mecánico al alambrón. Bien, el alambrón para decapado mecánico hay que producirlo. Hay una tendencia a disminuir el uso de ácidos por el tema ecológico, con lo cual en los últimos años hubo un avance hacia el decapado mecánico. Antiguamente el alambrón previo a la trefilación se lo decapaba químicamente. Con todo el tema ecológico hubo un avance hacia el uso de los alambrones con decapado mecánico. En el decapado mecánico hay que producir los alambrones que se hacen a Sindar para decapado mecánico tienen condiciones particulares de producción durante la laminación en caliente que favorecen al decapado mecánico. Para el decapado químico, otras condiciones de laminación diferente. Pero producimos de los dos tipos se pueden producir de los dos tipos de alambrones, para decapado mecánico o decapado químico. Bien, perfecto. Otra de las preguntas que llegó de Ariel Span dice: ¿hay algunos productos para los que se usan estos productos que mencionamos, estos aceros, que Asindar haga la fabricación en forma directa? Bueno, vos contaste recién las bolas de molino, pero que hacemos una fabricación directa, pero ¿qué otros productos, o si hay otros productos que nosotros producimos, digamos, a partir de estos aceros, o a partir del alambrón o de las palanquillas, que hagamos la producción en forma directa? Bueno, de los productos que hacemos, además de lo que les comenté, de barras laminadas, barra trefilada, en los productos que hacemos como transformación directa para el mercado están los alambres rurales, los tejidos, alambre de púas, clavos, como productos terminados, ¿no? Creo que entender así la pregunta, ¿no? Sí, creo que se refería a eso. Después, otra pregunta que hace acá el usuario Rama es: ¿cuál es la diferencia entre un 5140 y un 4140? Bien, el 4140 es un acero, o sea, el 5140 como el 4140 en algunas aplicaciones tienen usos equivalentes. Cuando yo necesito una mayor resistencia mecánica o las piezas son de secciones mayores, tiendo a usar el 4140 porque tiene mayor templabilidad. Entonces, ¿qué es la templabilidad? Es que
cuando yo enfríe una pieza rápidamente para endurecerla y mejorar su resistencia, la penetración de esa estructura dura va a ser mayor que en un 5140. Entonces, cuando yo tengo grandes secciones, es mejor el 4140. El 5140, cuando hay secciones menores, el 5140 puede llegar a las mismas propiedades mecánicas que el 5140, que el 4140. Bien, perfecto. Otra cosa que agrego yo, que habíamos mencionado ahí en los productos, otro de los productos que produce Ascindar ya desde hace un par de años son los electrodos para soldadura, ¿no? que salen a partir del alambrón, que también es un producto terminado que nosotros trabajamos y producimos. Sí, tenés razón, me había olvidado ese detalle. Como es nuevito, no me había dado cuenta. No hay problema, pero está bueno mencionarlo para la gente que nos está siguiendo. Bueno, creo que no sé si continúa algo más de parte tuya en la presentación, o si no, invitamos a todos a participar de una breve encuesta que aparece al pie de la publicación del video, o escaneando este código QR para contarnos qué le pareció la charla. Nosotros estamos agradecidos de la asistencia de la gente, de que estén interesados, de que nos pregunten. Si hay más preguntas nos pueden dejarla en el video o acercarnos por mail al mail que le dejamos en el chat. De parte nuestra agradecemos la participación y asistencia de todos, y obviamente tu exposición, Víctor, que fue muy clara y muy útil para conocer más de los productos de aceros largos de Ascindar. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, espero que esta introducción a los aceros industriales les sirva como para discernir, y seguramente esto es básico y se podrá después seguir avanzando en otras temáticas más específicas.